El vaquero solitario cabalgaba bajo el sol ardiente del mediodía, el polvo levantándose en remolinos tras las herraduras de su caballo. Había cruzado millas de desierto seco, buscando apenas unas provisiones para sobrevivir en su rancho apartado. La vida en las llanuras de Nuevo México era dura, la soledad mordía más fuerte que el viento helado de las noches, y cada viaje al pueblo era una mezcla de necesidad y desconfianza. Los pueblos pequeños del oeste siempre tenían ojos curiosos, y para un hombre que había aprendido a vivir con el silencio de la pradera, eso pesaba más que el hambre. Al llegar a Dust Hollow, un asentamiento polvoriento con apenas una calle principal, desmontó frente a la tienda general. Ató las riendas a un poste torcido y se sacudió el polvo del sombrero. El aire olía a madera seca, a cuero viejo y a pan recién horneado. Pero aquel olor también traía consigo un recuerdo amargo, no había compartido un pan con nadie desde hacía años. Justo cuando estaba por entrar a la tienda, la vio. Sentada en el escalón de la panadería, con el vestido rasgado y el rostro pálido por el hambre, había una joven mujer. Sus ojos claros, que alguna vez habrían brillado como espejos de esperanza, estaban hundidos en sombras. En sus manos temblorosas sostenía un trozo de tela, quizá el velo que alguna vez usó en una boda apresurada o quizá en un destino que nunca se cumplió. La gente pasaba junto a ella con indiferencia, algunos reían, otros murmuraban. Para el pueblo, era solo otra alma perdida, una boca más que alimentar. La joven levantó la vista y con voz quebrada susurró. «Señor, ¿tendría usted un pedazo de pan?» El vaquero se detuvo en seco. Sus botas levantaron polvo al girar hacia ella. Había visto hambre antes, había visto desespero en los ojos de hombres moribundos en las guerras y de niños en los inviernos crueles. Pero en aquella mujer había algo distinto, una dignidad rota, un eco de promesa incumplida. No respondió de inmediato. Caminó hacia la tienda, compró pan y un poco de carne seca. Al salir, le extendió el pan envuelto en papel. «Aquí tiene». Ella lo miró como si aquel gesto fuera un milagro. Tomó el pan con ambas manos, y antes de probar bocado, lágrimas rodaron por sus mejillas. «Gracias», susurró. No sabe cuánto lo necesitaba. El vaquero, de nombre Ethan Cole, no solía quedarse a conversar con desconocidos. Pero algo en su voz lo detuvo. Algo en la fragilidad de aquella figura, sola en un pueblo donde la compasión parecía haber muerto, le apretó el corazón. «¿Cómo se llama usted?», preguntó, con tono grave pero sincero. «Me llamo Clara. Clara Whitmore, o al menos así solía llamarme». Hizo una pausa amarga. «Fui esposa, pero la vida tiene maneras de arrancarle a uno todo». El silencio entre ellos se volvió pesado. Ethan no era un hombre que juzgara. Sabía lo que era perder. Sabía lo que era ver la vida desmoronarse sin poder evitarlo. Clara mordió un pedazo de pan con cuidado, como si temiera que se desvaneciera. Sus ojos brillaban con una mezcla de gratitud y vergüenza. «Mi marido», continuó con voz rota, «lo enterré hace 3 inviernos. Y desde entonces no he tenido más que las migajas de la caridad de otros. Me prometieron un hogar, pero me arrebataron todo. Algunos en este pueblo dicen que estoy maldita, otros, que solo soy una carga». Ethan apretó la mandíbula. Había visto demasiadas injusticias en los confines del oeste. Y aunque no era un hombre de muchas palabras, algo ardió dentro de él. «Usted no merece estar en el suelo pidiendo pan». Clara bajó la mirada, como si quisiera desaparecer. «¿Y qué merezco entonces?», susurró. El vaquero no respondió enseguida. Miró el horizonte, el polvo flotando en la luz del sol, los rostros indiferentes de quienes pasaban. Luego se agachó un poco para estar a su altura. «Merece una segunda oportunidad». Ella lo miró con incredulidad. Nadie le había dicho eso en años. Nadie le había ofrecido nada más que lástima o desprecio. Ethan extendió la mano, áspera por el trabajo duro en el rancho. «Venga conmigo. Tengo tierra, tengo ganado, y tengo un lugar vacío que necesita calor». El pueblo entero parecía detenerse para observar. Algunos murmuraron, otros se burlaron en voz baja. «El vaquero loco», decían, ofreciendo hogar a una mendiga.
Pero Isen no escuchaba a nadie más que a Clara. Ella dudó. Sus labios temblaban. No sé si puedo confiar en nadie más, murmuró. Me han usado, me han engañado. Isen no retiró su mano. No le prometo lujos. Solo pan en la mesa, un techo sobre su cabeza, y respeto. El silencio se prolongó, roto solo por el relincho de un caballo y el rumor del viento. Finalmente, Clara extendió su mano temblorosa y la colocó en la de él. Sus dedos fríos encontraron calor en aquella piel curtida por el sol. Los murmullos crecieron, algunos con burla, otros con sorpresa. Pero para Isen y Clara, el ruido del pueblo se desvaneció. Solo quedaba el inicio de un camino incierto, pero compartido. Montaron juntos en el caballo. Isen la acomodó con cuidado, asegurándose de que se sostuviera bien. Mientras se alejaban del pueblo, Clara apretaba el pan contra su pecho como si fuera un tesoro, y en sus labios se dibujaba por primera vez en mucho tiempo una débil sonrisa. La pradera se abrió frente a ellos, infinita y silenciosa. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos sabían que aquel encuentro había cambiado sus destinos para siempre. Los días siguientes en el rancho fueron un aprendizaje lento. Clara, acostumbrada a la humillación, apenas podía creer que se le hablara con respeto. Cada amanecer, cuando el sol bañaba de oro los campos, se levantaba con la incertidumbre de si ese día también tendría un lugar en la mesa. Pero Isen, sin grandes discursos, se lo demostraba con gestos, un café caliente, una silla apartada para ella, un espacio en el establo donde podía sentirse útil ayudando con los animales. El silencio entre ellos se fue llenando de pequeñas conversaciones. Clara comenzó a reír tímidamente, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Isen, hombre de pocas palabras, encontraba en esa risa un alivio que jamás había esperado. El pueblo, mientras tanto, no dejaba de murmurar. Decían que Isen estaba loco, que traer a una mujer hambrienta a su hogar solo traería desgracia. Pero él nunca vivió para complacer a otros. Y cada día que veía a Clara recuperar fuerzas, cada vez que sus mejillas recobraban color, se convencía más de que había hecho lo correcto. Una noche, cuando el cielo estaba cubierto de estrellas, Clara se sentó en el porche del rancho. Isen salió con 2 tazas de café y se las ofreció. ¿Qué piensa?, preguntó él, mirando el horizonte. Ella suspiró. Pienso que no sé qué hice para merecer esta bondad. Y temo que algún día despierte y descubra que todo fue un sueño. Isen la miró fijamente. No es un sueño, Clara. Es un comienzo. Ella sintió un nudo en la garganta. Nunca nadie le había hablado con esa firmeza tranquila, sin exigir nada a cambio. Las lágrimas le quemaron los ojos, pero esta vez no eran de hambre ni de desesperación, sino de algo que apenas recordaba, esperanza. En aquel rincón olvidado del oeste, entre campos secos y noches silenciosas, 2 almas rotas encontraron consuelo una en la otra. No era una historia de lujos ni de grandezas, sino de pan compartido y respeto mutuo. Y en un mundo donde la dureza gobernaba, eso era más valioso que el oro. Con el tiempo, Clara dejó de ser la mendiga de la panadería y se convirtió en la mujer del rancho Co. Y aunque el pueblo siguió murmurando, ella caminaba con la cabeza en alto, sabiendo que había encontrado no solo un hogar, sino también un hombre que había visto en ella algo más que hambre, había visto la dignidad que aún quedaba, y había decidido protegerla. El viejo oeste estaba lleno de historias de balas y sangre. Pero esta, en el corazón de Dust Hollow, fue distinta, la de un vaquero solitario que encontró en una mujer hambrienta la compañía que su alma buscaba, y la de una mujer rota que, contra todo pronóstico, volvió a aprender a amar.